El Señor le bendiga a cada uno de vosotros, amén. Es una bendición estar siempre aquí en este lugar. Agradecemos al Señor porque estuvimos unos días fuera en el sur del Perú, en Tacna y en Arequipa. Y traemos saludos de las iglesias, amén. Es bueno y orar por ellos para que Dios siga haciendo su obra. Y también en este tiempo de gran necesidad en la humanidad es saludable para nosotros espiritualmente, para afirmarnos de la fe, participar de la escuela bíblica activamente, tanto los adultos, los jóvenes, los adolescentes, los niños, todos, amados hermanos. Si amamos realmente, si nos amamos, tenemos que buscar de Dios, porque la única manera en que realmente nos podemos amar es cuando amamos a Dios primero. Y ahí nos amaremos realmente bajo los principios de Dios. Y es fundamental y trascendental participar activamente de la escuela bíblica. Si tú amas a tus hijos, tú buscas lo bueno para ellos, lo mejor de lo mejor, ¿no? Y lo mejor de lo mejor de lo mejor es Dios, amado hermano. Es su palabra, que ellos aprendan. Cuanto más pequeño lo traigas, aún si es posible en el vientre, si es que estás gestando, tráelo a la casa del Señor. Lucha, pelea la batalla de la fe. No te dejes arrancar tus hijos por Satanás, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y ahora está siendo bastante efectivo su labor con aquellos que están descuidados, ¿no? También te suplico en el nombre del Señor, el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoran al Señor en espíritu y en verdad? Dos nomás adoran. ¿Cuántos adoran al Señor en espíritu y en verdad? Porque tales adoradores busca el Señor que le adoren. Ahora queremos también que hay adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, que canten, que toquen instrumentos. Pero primero tienen que ser adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Y que estén dispuestos a sacrificarse por el Señor. No que podamos cuando podamos, sino que realmente haya un sacrificio, ¿no? Dios levante una nueva generación de adoradores que canten y toquen instrumentos y que estén dispuestos a sacrificarse por el Señor. Dios tenga misericordia y sigamos adelante con nosotros. Vamos a Romanos 3, estamos hablando de qué nos ha salvado el Señor, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo ha escrito su carta a los romanos y a partir del capítulo 1, versículo 18 hasta el 8, nos ha dicho que todos los hombres están descalificados por causa del pecado. Les ha hablado primero a los gentiles, en segundo lugar les ha hablado a los que se creen que son intachables, santos, y en tercer lugar les ha hablado a los judíos. Y está concluyendo para después dar la solución que a través de Dios, por Cristo Jesús, Él va a demostrarnos que las cosas que Dios por medio de su Espíritu le ha revelado y le ha inspirado a escribir, ahora nos va a decir que también las Sagradas Escrituras, que son en ese tiempo del Antiguo Testamento, también dicen lo mismo, ¿no? Padre, delante de ti vengo para presentar tu santa y bendita palabra. Úsame como instrumento de bendición para tu iglesia, Señor. Quita de nosotros todo afán, toda inquietud, que nuestra mente se concentre en ti, Señor, y en tu palabra. Habla a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Pasa carbón encendido por mis labios y saca de mi mente y de mi corazón todo aquello que no es tuyo, Señor, y que solamente prevalezca lo que tú quieres, que se hable y se predique en esta mañana, Señor, tu palabra bendita, que ya por sí misma es bendita y santa. Háblanos, Señor. Romanos 3:9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan
veneno de aspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tomen asiento, amado hermano. Hace 2 domingos pasados hablábamos de quién nos ha salvado el Señor, ¿no? Primero, de que no hay nadie mejor. Todos somos pecadores. No, todos, absolutamente todos, sin Cristo, nuestra naturaleza natural, normal, es ser pecadores. ¿No? Ahora, y una de las cosas que todo ser humano anhela y desea es vivir siendo justo y practicando la justicia. Y hace todo el esfuerzo por hacerlo, por vivirlo, pero al final no hay ninguno justo, dice el apóstol Pablo, usando el Salmo 14, 1. En segundo lugar, va a decir, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, primero, todos somos injustos. No hay ninguno justo por sí mismo. Absolutamente, después de que Adán y Eva pecaron, todos los hombres se quedaron en esa posición de injusticia por causa del pecado. En segundo lugar, no hay quien entienda. Todos los seres humanos, sin excepción, somos ignorantes. ¿No? Ignorantes realmente de la voluntad de Dios y de permanecer en la voluntad de Dios. La religión nos llena de muchas cosas y nos dice que hagamos muchas cosas. Pero cuando no entendemos y no conocemos a Dios, ahora no llegamos a conocer a Dios en su totalidad. En la medida en que conocemos a Dios, Dios nos va a hacer entender su palabra. Y vamos a ir entendiendo quién es Dios, de lo que Dios quiere que conozcamos acerca de Él, y también cuál es su voluntad. Pues lo dice, ¿no? Todos somos ignorantes. En tercer lugar, todos nos apartamos de Dios, todos nos alejamos de Dios. Dice en el 12, todos se desviaron a una. Todos. No, perdón, no hay quien busque a Dios, perdón. No hay quien busque a Dios. Es decir, todos nosotros, por causa del pecado de Adán y Eva, nos alejamos de Dios. Nos fuimos lejos de Dios. Y fue una decisión propia. Fue cuando Adán y Eva pecaron, ellos no decidieron quedarse en el lugar donde habían pecado, sino que huyeron, ambos, cuando se dieron cuenta que habían pecado. Por lo tanto, no tenemos la capacidad de buscar a Dios por nosotros mismos, amado hermano, jamás. A veces nos pueden enseñar y hacer creer que nosotros buscamos a Dios cuando decidamos. No, hermano, esa es una mentira, es la mentira más grande que puede haber. Hay mucha gente que se está muriendo ahorita, en este instante, en estos momentos, que le hicieron creer que cuando iba a estar pronto a morir, se iban a arrepentir de sus pecados y se iba a ir con Dios y se podían ir con Dios al cielo. Pero tú puedes morir de muchas maneras y de muchas formas, ¿no? Estaba mirando ese accidente de la línea aérea India, que ni siquiera pudo elevarse y se cayó, ¿no? Y las investigaciones están diciendo que el piloto principal cortó el suministro de combustible. Y el copiloto se dio cuenta y le dijo, pero ya cuando el piloto puso a funcionar ya era demasiado tarde, porque cuando un avión está despegando, usa su mayor capacidad de fuerza para despegar, ¿no? Y cuando ya se cayó. Ahora, ¿cuál fue la causa? De repente se quiso matar el piloto, ¿no? Porque no hay una causa, es increíble, ¿no? En pleno vuelo, en pleno despegue, tú apagar los motores, es decir, cortar el suministro de combustible, otras palabras, que no tenga, y ahí en el aire querer nuevamente recuperar, ya no. Entonces, esas personas no tienen la capacidad, ¿no? Los que estaban ahí en ese momento, en el avión, ¿tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de buscar a Dios? No, hermano. Ninguno de ellos. Ya puede ser que el piloto quiso suicidarse, ya él sabía lo que iba a hacer. Pero los demás, ¿tuvieron la oportunidad de arrepentirse?
¿no? Nuestra nación, y en especial la ciudad de Lima, está llena de violencia. He estado en Tacna, casi normal. En Arequipa, casi normal. No hay violencia por aquí, por allá, pero acá en Lima solamente tú y yo sabemos en qué momento podemos estar bien y en qué momento nos podemos enfermar, ¿no? No hay que esperar buscar a Dios a última hora. No solamente los domingos se busca a Dios se busca todos los días, porque Él pone en nuestro corazón el querer y el hacer que lo busquemos, ¿me entiendes? Todos aquellos que están aquí en este momento, aquí, en este lugar, todos hemos sido traídos por Dios. El Espíritu Santo es el que nos ha impulsado a venir, porque tenemos comunión con Dios. Aún tú estés lleno del Espíritu Santo, aún estés en crisis existencial como cristiano, el Espíritu Santo es el que te ha traído. Y tú has aceptado eso, ¿no? Entonces, nosotros, ninguno tiene la capacidad por sí mismo de buscar a Dios. Y en cuarto lugar, dice, todos se desviaron. Esta palabra es bastante fuerte, significa que todos nosotros nos volvimos apóstatas, es decir, apostatamos contra Dios, ¿no? Cuando dice en el Isaías 53:6, Pablo era un hombre muy instruido en la palabra, y tú y yo podemos ser instruidos en su palabra y acordarnos permanentemente de ella cuando meditamos, cuando vamos a tomar una decisión. Y Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, todos nosotros tomamos la decisión de alejarnos de Dios. Después de que Él ha hecho cosas muy buenas para nosotros, nuestro extravío, nuestra desviación, no es involuntaria, amado hermano, sino es un alejamiento personal y voluntario de cada uno de nosotros. Si hemos vuelto, por eso dice arrepentimiento, es volverse a Dios. En el Antiguo Testamento, por lo general, la palabra arrepentimiento es volverse a Dios, y se volvieron a Dios. Tú y yo nos hemos vuelto a Dios porque un día Dios vino a buscarnos y vino a rescatarnos, ¿no? En el Salmo 14:3 también el salmista dice, todos se desviaron. Es decir, ¿qué significa desviarse? Que estaban en lo correcto y de un momento a otro comenzamos a salirnos del camino. Es decir, todos los hombres somos, por lo tanto, tenemos una verdadera apostasía espiritual, que abandonamos el camino de la fe, el camino de la obediencia a Dios, y no queremos depender de Dios. Y usamos otros recursos o formas de vivir. Algunos no solamente se desvían del camino, sino que se rebelan abiertamente contra Dios, ¿no? A veces, amado hermano, pareciera que a los que se han desviado del camino les va bien y de un momento a otro les puede ir muy mal, ¿no? Nosotros hace tiempo teníamos acá, ¿no?, un tema con un vecino, pero al final Dios obró y Él hace las cosas que tiene que hacer. A veces, por ejemplo, nosotros tenemos como misión un problema muy fuerte en la iglesia de Soho, ¿no? Ahí la iglesia compró el terreno y por ahí aparecieron cosas después de que nosotros no habíamos comprado el terreno. Y se ha hecho un juicio, ¿no?, contra la iglesia. Y está en juicio eso. Cada vez que hemos querido ir a arreglar, ellos quieren más y más, prácticamente quieren todo el terreno. Entonces nos hemos dejado en las manos de Dios. Y a veces pareciera, amado hermano,
que estas personas que han hecho el juicio contra Dios, todos ellos participaban de la iglesia, eran miembros de la iglesia hasta bautizados, y que piensan que no va a pasar nada. Y en estos días ha venido a mi mente, ¿no?, de que Dios va a hacer juicio sobre ellos, hermano. Dios los saca, hermano, Dios los saca. He estado en la iglesia de Tacna, por ejemplo. Yo conozco la iglesia de Tacna muchos años, más de 30 años. Y miraba a la congregación y me quedé asombrado, ¿no? Y comencé a mirar, porque tuve 4 días, tuve el sábado, domingo, lunes y martes, 4 días estuve ahí, 4 días hubo culto. Y miraba a la congregación y de los antiguos solamente había uno, ¿no? Uno. Y muchos de ellos ya no están, muchos de ellos han muerto, hermano. Pareciera que como que Dios no hace nada, ¿no? Pero Dios en el tiempo lo hace. El mismo proceso está pasando también en la iglesia de Arequipa. Es decir, no solamente te desvías del camino, no solamente te vuelves apóstata. Al desviarte, te rebelas contra Dios. Y al rebelarte contra Dios, eres un enemigo de Dios. Y tarde o temprano, Dios va a hacer juicio sobre tu vida. Y muchas veces el juicio de Dios es muerte. ¿Me entiendes? Muchos de esos hermanos en Tacna no están, hermanos, ya no están, no viven. Ya no dejaron de existir. ¿No? Yo tuve una idea de ir, digo, Señor, voy a ir a Tacna, no sé dónde voy a estar hospedado, voy a ir a Arequipa, no sé dónde voy a estar hospedado. Y realmente pasó todo lo contrario a lo que yo me imaginaba, ¿no? Me recibieron muy bien, me atendieron muy bien, como nunca, de verdad. La iglesia de Tacna, una iglesia que ha crecido, está en un avance increíble, en un avivamiento, creciendo, incentivándole al pastor para que suelte líderes y que haya más iglesias en Tacna. Tacna ha crecido mucho, y hay mucho movimiento económico. Veo mucho movimiento económico, más que Arequipa, porque si yo comparo en la cantidad de gente que tiene Tacna y comparo la cantidad de gente que tiene Arequipa, veía más movimiento, más dinamismo en Tacna, ¿no? Y en Arequipa también pasó lo mismo, ¿no? Dios obró, tuve prácticamente 6 días en Arequipa, y Dios obró con la familia pastoral, con el esposo de la pastora. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que esa iglesia se cierre. Eso es lo que yo veía, ¿no? Y el Señor me decía, trabaja con la familia pastoral, trabaja con ellos. No tienen 2 hijos, y el Manuel creo que tiene 9 o 10 años. Le hacía unas preguntas difíciles, me las respondía toditas, ¿no? Eso es lo que me quedaba asombrado, ¿no? De cómo es cuando la familia se une a Cristo y vive a Cristo, y no está alejada de Dios, y no está en el camino, no se han desviado del camino. No son apóstatas, sino son fieles creyentes de Dios. Y decía, Señor, ahora entiendo por qué tú me has traído a Arequipa, ¿no? Tú quieres restaurar esa iglesia, quieres comenzar con la familia pastoral. Le decía pastor, al esposo de la pastora, le decía que descansara. Un día vi que llegó a las 2 de la mañana y salió a trabajar a las 7 de la mañana, otra vez es taxista. Y ese día nos llamó como a las 4 de la tarde que había chocado, ¿no? Bueno, fuimos a ver y arregló todo, ¿no? Yo me quedé asombrado de cómo Dios pudo obrar, lo que él pidió por el carro, le dieron. Y decía, mira, ahora Dios quiere que tú descanses, trabajas demasiado, tienes que confiar en Dios. Pero lo que quiero decir, amado hermano, que a veces estar en el camino fiel, con el que es fiel, que es nuestro Dios, a veces también va a tener un costo, amado hermano. Van a haber situaciones que van a pasar. Pues aquí Pablo dice, todos se desviaron, todos. Un día anduvimos desviados, pero un día el Señor vino y nos buscó y produjo en nosotros arrepentimiento. Es decir, nuestra condición nos hizo ver nuestra condición por medio de su Espíritu Santo y su palabra, y no solo eso, nos llevó a la cruz, nos llevó a Cristo para que tuviéramos fe salvífica, para que Él nos salvara y nos convirtiera, y a partir de eso, de ese momento, comenzar en el camino, porque Él es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, para ya no estar desviados. Y aun aunque tengamos problemas en este mundo, siempre vamos a tener una respuesta de Dios, amado hermano. En quinto lugar,
Dice el apóstol Pablo, demostrándonos, todos se desviaron a una se hicieron inútiles. ¿No te imaginas que te digan inútil? Es un inútil. Pero en realidad la connotación es depravación. Depravación. Es decir, ¿qué significa? No es, cuando tú veas esta palabra, aquellos que están aquí presentes, significa inútil, nos hace personas depravadas, que no tenemos la capacidad de hacer algo útil por nosotros mismos, ¿no? Entonces, es una palabra, yo sé que a veces algunos lo consideran que es muy fuerte, pero esa es la verdad. Somos inútiles para hacer las cosas de Dios. La carne es inútil, no puede hacer lo bueno, es incapaz de hacer lo bueno. Por eso se dice en el Salmo, nuevamente 14.3, por eso que se repite el Salmo 14.3 y 53.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice, ¿no? 14.3, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, somos inútiles, somos depravados. A veces la palabra depravado se usa mal, ¿no? Cuando una persona es mala, ¿no? Tú puedes ser depravado y hacer, según tú, cosas buenas, y para mucha gente cosas buenas. Pero como no son de Dios y no permanecen en Dios, no funciona. Entonces, la palabra depravado es que Dios, por causa de nuestra condición de pecado, nos hace inútiles, ¿no? Es decir, esta palabra expresa la idea de algo que se ha echado a perder, ¿no? Con el sentido de que se hicieron inútiles, inservibles. Es decir, tú mismo decidiste echarte a perder por causa del pecado y deleitarte en el pecado. Por eso es que es tan difícil, ¿no? A veces rescatar a alguien que ha conocido a Dios o alguien que está andando en la iglesia y permaneciendo supuestamente en los caminos del Señor. Es tan fuerte luchar para rescatarlo, para hacerlo volver en sí, como el hijo pródigo, para que primero reconozca que él es pecador o pecadora, aunque él se cree que es útil, aunque él se cree que es lo máximo, pero para Dios, como usa recursos humanos o usa la fe para cosas terribles, entonces es inútil, no puede, todo lo que hace va a causar mal. Entonces, ¿te imaginas que te digan el hombre es un ser inservible para Dios? Porque está en su estado perdido. Es decir, si no nos arrepentimos de nuestro pecado y reconocemos que somos pecadores y vamos a la cruz de Cristo para que Dios nos haga nueva criatura, para Dios nosotros somos inservibles. ¿Te imaginas? ¿Tú qué votas en tu casa? ¿Lo que sirve o lo que no sirve? Lo que no sirve, vota. Entonces, cuando Dios nos mira en la condición de pecado y depravado, somos inservibles para su obra. Aunque podemos creer que estamos haciendo la obra de Dios, pero si estamos pecando contra Dios, somos inservibles. Entonces es necesario entender cuál es la verdadera dimensión del pecador delante de Dios, cómo Dios nos ve. Por eso que Dios paga tanto. Ayer hablábamos y le predicábamos a los jóvenes de la balanza de Dios, ¿no? de las pesas falsas, ¿no? ¿Por qué es tan importante si tú eres comerciante? Nunca vendas. Vende pesos de más o medidas de más, pero nunca de menos. Porque eres inservible para Dios si vendes, si te metes en ese tema, ¿no? Si tú como vendedor ofreces algo y tú sabes que la mercadería que estás ofreciendo, el producto que estás ofreciendo no es conforme a lo que estás diciendo, ¿me entiendes? Eso es depravado, eso es maldad, ¿no? Y es tan igual el pecado de injusticia, en ese aspecto de injusticia, es tan igual como cualquier pecado sexual, del más depravado. Es como cualquier pecado de idolatría, ¿me entiendes? Los inútiles hacen eso. Los depravados esas cosas hacen. Y decía de que nosotros, cuando Dios nos pesa en su balanza, ¿no?
estamos totalmente perdidos a la hora que Dios pesa en su balanza de justicia. Y el único que puede hacer equilibrar la justicia de Dios es Cristo en el otro lado de la balanza. No hay otro. Es decir, para que yo pueda ser aceptado por Dios, que mi peso, es decir, la honra, el honor que Dios me da de ser hijo de Dios, porque honra es dar el peso debido a las personas, honra a tu padre y a tu madre, es dar el peso, la autoridad que Dios le ha dado, los beneficios que Dios te ha dado. Entonces le decía a los jóvenes que el único que puede hacer posible es Cristo, que se pone en el otro lado de la balanza y dice: yo pago por ti. No importa cuántos pecados hayas cometido, pueden ser trillones de pecados, y todos esos pecados, cuando nos arrepentimos y tenemos fe en Él los paga. Y cuando Él paga, la balanza de la justicia se hace igual. Entonces tú eres justificado por la fe, tú eres justo, tú eres santificado, tú eres nueva criatura. Pero ¿quién está aquí en el otro lado haciendo posible eso? Cristo. Si tú comienzas a hacer cosas que están fuera del orden, comienza la balanza a inclinarse, ¿me entiendes? Y comienzas a tener problemas, porque la justicia de Dios ya no está perfecta. La justicia de Dios es perfecta. Tú y yo no podemos ser perfectos, pero en Cristo Jesús somos justificados por la fe. Entonces, la depravación es una positiva disposición y activa inclinación al mal que hay en todo hombre a consecuencia del pecado, que lo incapacita totalmente en el orden de la salvación y se orienta permanentemente hacia el mal. ¿Qué es lo que vio Dios cuando decidió destruir toda la tierra con el diluvio universal? Que todos los pensamientos del hombre, ¿qué cosa eran? Hacer lo malo. ¿Y qué están haciendo la sociedad actual, amado hermano? ¿Qué hace la sociedad actual? Eso. Por eso estamos a borde de un juicio, hermano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos viviendo como justos hijos de Dios. A veces convocamos oración lunes, miércoles y viernes, y a veces hay 7, 8 hermanos. Y de los 7, 8 hermanos no todos oran, porque no sé qué pasa, pero a veces damos vuelta, ¿no? Cuando tú eres justo delante de Dios, cuando ya tú estás en el orden con Dios, para ti la oración es algo tan natural como tomar agua, como respirar, como vivir, ¿me entiendes? Nadie te obliga a orar, si no es tu deleite. Nadie te obliga a adorar, nadie te obliga a obedecer, nadie, porque es tu naturaleza, ya no eres depravado. Si tú te pones a pelear con el pastor, te pones a pelear con la iglesia, estás teniendo actitudes depravadas, ¿me entiendes? Si tú no quieres participar de los cultos y dices que eres cristiano, estás teniendo actitudes depravadas, estás teniendo actitudes de maldad. ¿Por qué te estás dejando tú influenciar? ¿Quién tiene más importancia? ¿Tiene la misma pasión cuando haces las cosas para Dios que cuando haces las cosas para tus hijos, para tu esposo, para tu trabajo? Si estás estudiando, ¿lo haces con la misma pasión y entrega que para Dios o lo haces a última hora? Dice en el 6:5 Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si tú y yo no nos damos cuenta del pecado y comenzamos a practicarlo, vamos a ser depravados. Y si seguimos siendo depravados, vamos a ser siendo descartados por Dios. Y no porque Dios lo quiera hacer, sino que nuestra posición se vuelve rebelde contra Dios. ¿No? Estoy usando el Antiguo Testamento, pero en este caso solamente tangencialmente quiero usar el Nuevo, ¿no? En Marcos 7:20 al 23, el Señor dice: ¿de dónde salen los malos, las malas cosas que hacemos? ¿De dónde sale el hombre depravado? Del corazón. Del corazón. ¿Me entiendes? De ahí sale, ¿no? Depravación no significa que el hombre natural no tenga conocimiento de Dios. El hombre natural tiene conocimiento de Dios, hermano. Pablo ya lo ha dicho en esta epístola,
en el capítulo 1, 18, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué detienen la justicia de Dios? Porque la verdad les afecta. Pues. Tú vas a decirle a un inmoral, a un corrupto, a un pecador que vive de la corrupción, o hablando de las pesas falsas, a un comerciante, como les explicaba ayer, en ese tiempo no habían las balanzas electrónicas que hay ahora, que también las falsean. Cuando yo iba a comprar, si era un comerciante depravado, eran piedras calibradas. Entonces yo iba a comprar, a mi piedra le ponía más peso. Y compraba a mayor peso. Y le decía al comerciante, oye, pero me estás pesando, falta acá 50 gramos, falta 100 gramos. ¿Por qué? Porque mi kilo no era un kilo, era 1 kilo 50 gramos, 1 kilo 100. Pero cuando vendía, ya no usaba esa piedra, usaba una piedra liviana. Ya no era de 1.000 gramos, sino de 950, 900 o 850, ¿no? Imaginas, esa es una persona, cuando comienza, y Pablo lo dice brillantemente, cuando Pablo habla del gran problema de la humanidad, la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero, la codicia. Por eso que entiende por qué el pecado de la injusticia que nos lleva a ser depravados es tan igual como cualquier pecado, adulterio, cualquier depravación que hacen los hombres, como cualquier idolatría que tú estés ahí, si eres hindú y no has conocido a Cristo, un día te ven adorando una rata, ¿no? Como hay en la India, que adoran las ratas. Y hay un templo para las ratas todavía. Y que tú entres ahí está lleno de ratas. Me parece loco, ¿no? Pero es así, hermano, cuando el hombre está depravado. Entonces, Pablo dice eso y sigue, porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, por Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad que es divinidad, se hace claramente visible de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, toda la misma naturaleza habla de la gloria de Dios. Hay por ahí nuestro hermano Jordan Chávez Vázquez, está en Cajamarca, ¿no? Cuando tú vas a Cajamarca es fascinante, ¿no? Tiene un clima increíble. A veces tú puedes estar aquí y hay un sol y un cielo hermoso y tú miras después a la distancia en el mismo cielo, ¿no? En otro lado está lloviendo simultáneamente, ¿no? Lejos, ¿no? Pero se ve. Esa es la bendición de Cajamarca. Tú tienes así, no sé, una vista panorámica. Ella es fascinante. Es decir, Cajamarca tiene esa cualidad. Esto es algo increíble, dice, ¿no? Y así tantas cosas que tú ves en la creación, el mismo ser humano, ¿no? Hermano, la perfección de la creación. Mira, aquí nada más hemos comenzado un invierno antes de la fecha. Recién tenemos un mes de invierno. Nada más que el Señor ha agarrado así, apenita nomás ha movido. En su esto, un ratito, y mira todo el problema que tenemos con este invierno. Y en otros lugares hay lluvias torrenciales. En Texas ha visto. O sea, es la lluvia de un momento a otro. Un campamento de niñas cristianas. Creo que habían 800 niñas, o 400, no me acuerdo. Han muerto muchas niñas cristianas, hermanos, que están en un campamento. Increíble, la lluvia, en cuestión de horas, nada más, 3, 4 horas, ¡pum! Arrasó. Eso, ¿quién tiene el control de eso? Dios. ¿Quién te puede avisar si eso va a pasar o no va a pasar? A veces por causa de los pecadores, también los justos, ¿no? Tampoco es que el hombre natural no tiene conciencia y discernir entre el bien y el mal. El hombre pecador sabe lo que es el mal y el bien. Si un niñito de 1 año, 2 meses, 4 meses, sabe que está haciendo mal y se esconde y hace silencio total.
Se encontró una bolsa de harina, tú después le ves todo lleno, blanco el sale de harina. O comienza a gritar, ¡guau! Y cuando vas lo encuentras con una travesura. ¿Por qué estaba en silencio? Porque estaba haciendo lo malo. ¿Quién le enseñó? ¿Alguien te enseña a hacer lo malo? Por eso que en Isaías, el capítulo 1, dice, aprender a hacer el bien, dice. Mire, nos llegamos a depravar tanto que perdemos la noción de hacer el bien. Es increíble cuando en Isaías dice, aprender a hacer el bien. Pero el mal nadie necesita enseñárselo. Ni haya que pecar de todas las formas y modos posibles. ¿Por qué? Porque se han apartado del camino de Dios y sus preceptos. Es decir, no tenemos la capacidad de poder vivir conforme a los preceptos, a los estatutos que Dios establece en su palabra. En este camino de santidad, en este camino de justicia, que nos lleva a la luz y a la vida. Y hacemos nuestros propios caminos, caminos de pecado, donde Satanás y el mundo y las tinieblas son los que gobiernan y reinan, ¿no? Es importante, amado hermano, que entendamos. Por eso que, ¿de quién nos ha salvado Dios? De eso nos ha salvado. Pero si estás en eso, mira, y pregúntate a ti mismo, ¿estoy en el camino de la salvación o estoy en el camino del pecado? ¿Estoy viviendo como un verdadero hijo de Dios o soy un terrible pecador? Entonces, a consecuencia del mal, el hombre ha quedado totalmente incapacitado, inútil para cambiar por sí mismo su carácter, su conducta. No es que cuando yo cambie, yo me voy a convertir, dice la gente, ¿no? No, tranquilo, hermanito, cuando yo cambie, yo voy a ir. Esa es la mentira más grande que hay. No, tu conducta. A veces los papás estamos contentos. Oh, mira, mi hijo ya cambió, mira su conducta. Oh, me obedece, hace todo lo que yo le diga. Cambió por fuera, pero por dentro su corazón ha cambiado. Y después cuando te enteras todo lo malo que ha hecho, todo lo perverso que ha hecho, todo lo terribles cosas que ha hecho. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Por eso decía Jeremías, ¿quién lo conocerá? De modo que se puede amar a Dios y obedecerle. Sí se puede amar a Dios y obedecerle, cuando reconocemos que somos pecadores, que somos depravados, que somos inútiles. Porque la persona inútil es el depravado, que quiere hacer lo bueno y no puede, ¿no? Tú ves ese conflicto. Aún, amado hermano, aunque parezca loco lo que voy a decir, aún siendo cristianos no podemos hacer las cosas perfectamente. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿no? Yo quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Eso decía Pablo. Él era cristiano, como tú y yo, pero hay momentos en que nosotros queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo. Seguimos luchando con esta naturaleza, que ya Dios los ha redimido, nos ha comprado, pero a veces ese viejo hombre se quiere levantar, o vieja mujer, el viejo o la vieja, y quieren hacer actitudes depravadas, ¿me entiendes? Inútiles. Queremos hacerlo, no, a mi manera, a mi forma. Como decía la prédica a los pastores y líderes, el pastor Randy decía, ¿no? Como el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que se le va a la gana. No es que yo lo hago en el nombre de Dios, por si acaso. Algunos creen que tomando el nombre de Dios es algo mágico y estoy haciendo algo incorrecto a la manera mía, con mi terquedad, mi necedad, y pienso que eso está bien. No, hermano. Eso es inútil. Eso es de actitudes depravadas. Arrepintámonos. No hay quien haga el bien, ni uno solo. Por lo tanto, es inútil. Nadie puede hacer el bien espiritualmente sin la gracia de Dios. Y el poder de Jesucristo y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, amado hermano. Ni siquiera hay un hombre, como dije hace un momento, perfecto para hacer las cosas. Porque necesitamos tanta ayuda, tanta intervención de Dios. Porque necesitamos orar, ¿me entiendes? Orar a Dios. Si tú no oras, amado hermano, ¿quién te alimenta?
¿De qué poder estás hablando de Dios? A veces orar, a veces hay momentos de silencio. Hay momentos que tenemos que estar en silencio delante de Dios y meditando en nuestra mente con Dios. Y dejar que su palabra me hable. Porque tú cuando ya conoces la palabra de Dios, tú te pones en silencio delante de Dios. Llora en tu mente. O sencillamente te quedas en silencio y esperando que Dios ministre y el Espíritu Santo te va a traer palabra. No que te va a hablar, no. Va a venir esa palabra que está en tu corazón. Esa palabra que está en tu mente va a comenzar a salir. En un momento de ese silencio sales a un momento de oración, de quebranto, de confesión. Señor, he estado teniendo actitudes de inútil, de depravado, Señor. ¿Cómo es posible que haya llegado a ese nivel? Y Dios te saca de esa condición. Estamos llamados a depender de nuestra comunión con Dios. Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, dependía de su Padre, oraba a su Padre todos los días. Y no hacía nada, sino tenía la dirección de Él. Y necesitaba el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas. ¿Quiénes somos nosotros, amado hermano, que no oramos y que no dependemos del Espíritu de Dios? ¿Cuánto más ahora, dice Jesús, que estamos en Él? Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas para vencer. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque un día viniste a nosotros y nos encontraste muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos diste vida. Reconocíamos que éramos injustos, que éramos ignorantes, que estábamos totalmente alejados de ti, Señor. Y nos dimos cuenta que éramos inútiles, Señor, depravados. Gracias, Señor. Pero hay momentos en que tenemos esas actitudes de injusticia, de querernos alejar de ti, de no depender de ti, de no irte conociendo cada día más a través de la meditación de tu palabra, del escudriñar, de meternos contigo, Señor, en comunión por medio de la oración, la intercesión, el clamor y a veces el llanto, Señor, pidiéndote perdón porque tenemos actitudes de inútiles, de depravados, Señor, que queremos hacer lo bueno, que queremos hacer las cosas a nuestra manera y de otra forma, y tú la rechazas totalmente porque tu Espíritu que está en nosotros nos lo dice con claridad. Llévanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, pero primero, Señor, produce en mí arrepentimiento verdadero, genuino. Sí, Señor, gracias, Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios.